Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, ponemos en tus manos este tiempo, pedimos la guianza y la dirección de tu Espíritu, que tú hables a nuestras vidas. Bendecimos a las personas que nos ven a través de esta transmisión, y que también tu palabra pueda caer en tierra fértil y dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. En el nombre de Jesucristo, amén. Lucas capítulo 18, versículo 9, dice ahí la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La historia del fariseo y del publicano. Esta historia nos lleva a reflexionar, o nos debe de llevar a reflexionar. Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué te gustaría ser, fariseo o publicano? Pregúntele usted, por favor, amigo y hermano de las redes. ¿O de qué bando te gustaría pertenecer? ¿Del de los fariseos o el del de los publicanos? Porque también de eso habla este pasaje, que existen los dos bandos desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta la fecha. Hasta la fecha este espíritu se ha permeado en las iglesias, y hoy día también existe el bando de los fariseos y el bando de los publicanos. Yo creo que la pregunta sería mejor: ¿a cuál pertenece usted y yo? ¿A cuál pertenecemos? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que pertenecemos a ese bando, ¿No se ha dado usted cuenta que pertenece a X o a Y bando? Y entonces tenemos que hacer un análisis de esta situación. Los fariseos en el tiempo del Señor Jesucristo era un grupo religioso, vamos a decirlo así, como decimos nosotros aquí coloquialmente, eran los religiosos fresas de ese tiempo, ¿verdad? Se creían mucho. Era un grupo religioso elitista, se creían mucho. Creían que eran súper espirituales, que estaban por encima de los demás. Y como dice aquí el pasaje donde estábamos leyendo, ya se me movió aquí, perdón, ahorita lo regreso. Lucas 18: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban y subestimaban a otras personas. No se debiera dar eso en la iglesia de Jesucristo. Esa cuestión de sentirnos superiores a otros, de sentirnos más que otros en lo espiritual y a veces en lo material también. No debiera existir esa actitud de menospreciar o de subestimar a alguien por su condición espiritual, por su condición económica, por su condición, cualquier tipo de cosas. Pero les digo una cosa, hermanos, lamentablemente sí existe en la iglesia de Dios ese mover, ese espíritu, esa onda de que de repente algunos se sienten más que otros, empezando en lo espiritual, que se sienten ya casi como que andan flotando en el aire, ¿verdad? Y entonces ven a otros así como decía este publicano: no soy como los otros hombres, decía él. Mire cómo se refería a las demás personas. Y lamentablemente pasa dentro de la iglesia de Dios este espíritu.
Los fariseos, le digo, era un grupo religioso que decían que hacían, pero ¿saben qué pasa? No hacían nada. Y enseñaban a que dejaran de hacer e hicieran, imponían cargas pesadas en la gente, pero dice el Señor, ellos ni con un dedo querían llevarlo a cabo. Como aquel que le gusta mandar a que alguien haga algo y trabaje y trapee y barra y haga esto y lo otro, pero uno no pone ni siquiera, agarra la escoba para empezar a hacerlo, ¿no? Así eran los fariseos, y por eso el Señor los confrontó duramente y los reconvino para que ellos pudieran darse cuenta de que realmente estaban mal. Y este fariseo fue a orar al templo, dice, y oraba de esa manera, pero este fariseo se creía superior a otras personas, menospreciaba, subestimaba a otras personas en lo espiritual. Versículo 10 dice de Lucas 18, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Ese era el otro bando o el otro tipo de personas. Los publicanos en el tiempo del Señor Jesucristo eran personas que trabajaban para el gobierno romano, eran burócratas, por decirlo así, políticos que trabajaban para el gobierno romano, pero especialmente estos publicanos eran los que cobraban el impuesto, los que cobraban el impuesto para el gobierno romano. Y la gente no los podía ver, empezando por los judíos, no podían ver a los publicanos. ¿Saben por qué? Porque tenían fama de que los extorsionaban y le exigían a la gente más de lo debido, es decir, los explotaban a la gente, le quitaban el dinero de una manera injusta, y por eso no los podían ver, los conocían como rateros, como abusivos, como corruptos, y eran mal vistos los publicanos. Bueno, ahí teníamos a esos dos personajes en la presencia de Dios. Uno que se creía bien espiritual, bien religioso, se creía bien santo, bien justo, bien perfecto, bien bueno, pero en el fondo de su corazón estaba muy lejos de lo que él creía que era. Y ese es el peligro del que nos advierte esta parábola. De tener cuidado, hermanos, de estar viviendo una falsa santidad o estar viviendo una falsa justicia o estar viviendo una falsa integridad, porque sería como vivir una mentira, no pensar que soy muy santo, soy muy santa, pero realmente en el fondo de mi corazón es una mentira, porque hay cosas de las que no quiero darme cuenta que están afectando mi santidad, y en realidad no estás caminando en santidad cuando caemos en este problema. Era lo que le estaba pasando al fariseo. Pero sin embargo el publicano, como era conocido como pecador, como corrupto, la actitud de él ante la presencia de Dios era diferente. Entonces este pasaje nos advierte de esos dos bandos, y existe, hoy día todavía existe, esto se ha infiltrado en la iglesia del Señor. Existe el bando de los publicanos y el bando de los fariseos. ¿Cómo oraba el fariseo? Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cuántas veces usted y yo hemos mirado a alguien y decía: yo no soy como la hermana X? Yo no soy como el hermano X. Yo no soy como ella, como él. Yo soy mejor, estoy por encima de él en lo espiritual. Yo tengo mejores revelaciones. Yo tengo más conocimiento bíblico. Yo tengo más experiencia. Eso no está bien delante de Dios, hermano. Si lo tienes, qué bueno. Pero no caigamos en arrogancia espiritual, porque este pasaje también habla de la arrogancia espiritual, de la soberbia espiritual, que podemos incurrir en estar en soberbia espiritual. Si sabes más que alguien, qué bueno. Mire que cuando alguien te empieza a hablar de la palabra de Dios, y a muchos nos ha pasado, como que de repente ese espíritu de soberbia espiritual te quiere ganar, ¿no? Dice: ahorita va a ver, ahorita lo voy a poner en su lugar, ahorita voy a hacer uso de mi conocimiento bíblico y de todos mis dones, ¿verdad? Para avergonzarlo y que no me dejen vergüenza. Esa actitud es una actitud farisea, hermano.
La Biblia dice que no debemos de contender sobre la palabra y tampoco debemos contender sobre la ley. La palabra no es para discutir, no es para pelear, no es para confrontar, no es para ver quién sabe más y quién sabe menos, aunque hay mucha gente que lo usa así. Entonces, ¿qué hago, pastor? Date cuenta que cuando alguien quiere hablar de la palabra de Dios contigo de manera sana y quiere compartir su experiencia, o sea, tú te vas a dar cuenta de que no quiere avergonzarte, no quiere hacerte sentir mal y no quiere pelear y discutir contigo. No se trata de debatir. Bueno, es que hay que saber debatir. Se puede debatir, pero hay que debatir con sabiduría, con amor. Pero hay algunos que empiezan a debatir y terminan peleando, ¿no? Y lo mandan al infierno al otro, ¿no? La palabra de Dios no es para pelear ni para discutir. Y muchas veces nosotros tomamos una actitud farisea, ¿sí? Dice aquí el pasaje, el fariseo decía: no soy como los otros hombres, no soy como las otras personas. Y enseguidita señalaba el error de las demás personas. Hay pecados que son visibles. Póngame atención en esto, hermano, por favor. Hay pecados que son visibles y hay pecados que son ocultos. ¿Y saben cuáles son los pecados que más señala la gente? Los que son los pecados visibles, los que están a la vista del hombre, los que son palpables. Y entonces este fariseo o el bando de los fariseos muchas veces incurren en señalar el error de los demás. Ese espíritu fariseo, esa actitud farisea. Y este hombre dijo: no soy como los demás hombres. Y empieza la lista de los señalamientos. No soy ladrón, no soy injusto, dice, no soy adúltero, como este publicano que está aquí, como este pecador. Como seres humanos y a veces como iglesia de Dios tendemos a, ¿cómo le podríamos llamar? A poner en rango los pecados. Y a veces nosotros, o el ser humano dice: bueno, es que hay pecados chiquitos, hay pecados medianos y hay pecados grandes. Así lo clasifica la gente. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que pecado es pecado. No hay chiquitos, no hay medianos, ni hay grandes. Como aquel que dice: bueno, es que hay mentiras piadosas, hay mentiras chiquitas. No hay mentiras chiquitas ni mentiras piadosas. Mentira es mentira y la mentira es del diablo y es pecado, aunque sea chiquita y aunque sea piadosa. Es una mentira pensar que hay mentiras piadosas. La mentira es mentira y es pecado. Pero hay pecados que son visibles, como por ejemplo robar. Pero volvemos a la cuestión de clasificar los pecados. Algunos dicen: bueno, no es lo mismo robar un peso a robar 10 millones de pesos. Robar 10 millones de pesos es más pecado que robar un peso. No, delante de Dios es lo mismo. Si usted roba un peso, lo mismo da que robe 10 o 100 millones de pesos. Robar es robar. Lo mismo da que si usted despoja de su bien a alguien y le quita su terreno, su casa, a que si el muchacho le roba el borrador o el lápiz o el sacapunta a su compañero en la escuela. Es lo mismo. Pecados visibles. El pecado de las adicciones es muy visible. Aquella persona que está metida en alcoholismo, en drogas, es un pecado visible porque se ve que la persona está en ese problema. Y a veces somos muy dados a señalar el error y la falta de alguien cuando está incurriendo en pecado. El pecado del adulterio, de la infidelidad. Ese pecado lo vemos enorme, lo vemos grandísimo. Y por eso cuando alguien incurre en una infidelidad, en un adulterio, queremos señalar. ¿Por qué? Porque salta a la vista de nuestros ojos y decimos: ese es un pecado enorme delante de Dios. Pero es el mismo pecado que si usted se pone a criticar por qué lo hizo, con quién lo hizo, cuándo lo hizo. Es el mismo pecado, pero a veces nosotros no lo dimensionamos así. Magnificamos el pecado de adulterio, pero no magnificamos el pecado de la crítica. Pregúntele al que está a su lado: ¿es usted criticón, hermana? ¿Es usted criticona, hermana?
amigos y hermanos de las redes, usted criticón. Ahí no decimos nada, ¿verdad? Ni siquiera amén. Pero ¿sabe? Todos, en la mayoría, muchas veces hemos hecho críticas de la gente, de las personas. A veces hasta cómo se viste, cómo camina, cómo vive, con quién vive, por qué vive, si trabaja, no trabaja, si duerme, no duerme, si se baña, no se baña. Ya desde el momento que usted empiece a hablar y a hacer un comentario de alguien, ¿sabe qué pasa, hermano? Ya está murmurando, ya está criticando. Y es el mismo pecado que igual que aquella persona que cometa un adulterio. Pero el hombre, el ser humano, no lo ve así. Vemos el adulterio como un pecado grande, pero la crítica no la vemos como un pecado grande. Y pecado es pecado. Queremos matar al que cometió el adulterio y queremos echarle piedra, así como en el tiempo del Señor Jesús, que querían apedrear a la mujer que fue sorprendida en el adulterio. Pero el día que usted encuentre a un criticón, a ver si le quiere usted echar piedra, decir, lo vamos a matar por criticón, vamos a echarle de piedra. No se piensa en echarle piedra a un criticón. Se tolera como si fuera algo aceptable delante de Dios. Pero el que critica es el mismo pecado grande como el que comete un adulterio, una fornicación. Y así estaba publicano, señalando el error de la gente. Vemos el adulterio como un pecado grande. Pero ¿acaso usted quiere matar a la persona que tiene celos o que es una víctima de los celos? ¿O se da usted cuenta cuando una persona es celosa o es celoso? ¿Se da usted cuenta? A veces no muy fácil nos damos cuenta. Ni siquiera en el matrimonio a veces nos hemos dado cuenta de qué tan celosa es la esposa, qué tan celoso es el esposo. Pero no le queremos echar piedra a la esposa por si es celosa o al esposo por si es celoso. Porque los celos, dice la Biblia, son diabólicos, dice la palabra de Dios en Santiago. Diabólico. O sea que el que está practicando los celos y permite el celo en su vida, el mismo diablo lo está gobernando. ¿Cómo, pastor? Lo dice la Biblia. Y no dice usted, ¿verdad? Vamos a matar a este celoso, a esta celosa, vamos a echarle de piedra. Los toleramos. Pero al que cometió la infidelidad o el adulterio sí queremos condenarlos, ¿verdad? Esa es la actitud farisea, hermano. Ese es el bando de los fariseos, los que andan como fiscales nada más, con una lupa viendo a ver qué error y qué falla tiene el hermano, la hermana, el pastor, el líder. Anda con una lupa a ver, encontrando cuál es la falla. Pero como dice la Biblia, anda mirando la paja del hermano, pero no mira el tronco que él lleva atravesado en su ojo. La Biblia dice que siempre tu problema va a ser mayor. Vemos como pecado grande la infidelidad del adulterio, pero no vemos como pecado grande la amargura y el resentimiento. También la amargura, el resentimiento, el odio es un pecado igual de grande y que en la misma magnitud que el adulterio. Pero cuando la gente dice vamos a echarle piedra a esa persona que es muy rencoroso, que tiene mucho odio, que no quiere perdonar, que no se quiere reconciliar, no hablamos de echarle piedra a un rencoroso, no hablamos de despedazarlo. Pero el que cometió una infidelidad sí. ¿Por qué? Porque son pecados visibles. Y la Biblia nos enseña todo esto, hermanos, y debemos de tener mucho cuidado. Y la Biblia da argumentos bíblicos para que nosotros nos demos cuenta de que no debemos tomar esta actitud farisea y no debemos de permitir que este espíritu se infiltre en nuestras vidas, en el ministerio, en la familia, en las iglesias. Aunque sí se filtra, sí se infiltra y se ha infiltrado este espíritu. Mire Mateo capítulo 7, versículo 5. Ahí está el pasaje para que usted pueda corroborarlo, comprobarlo. Mateo capítulo 7, versículo 1. ¿Ya estamos? Dice ahí la palabra: no juzgue para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzga serán juzgados, y con la medida con que mide les será medido. Juzgar, ¿qué significa juzgar? Señalar, criticar, censurar. Haga usted una conciencia.
¿Alguna vez usted ha juzgado la acción de alguien? Y no lo conteste a la ligera. No lo conteste a la ligera. Porque de repente tomamos la actitud farisea. No, pastor, yo no. Yo soy bien santo. Yo soy bien santa. Ando en santidad. Pero de repente estamos viendo la boca y estamos cuchicheando, ¿verdad? Hablando del hermano, de la hermana, de la suegra, del suegro, del hermano, de la tía, de quién sabe quién, del político, del vecino. Desde ese momento que estás haciendo eso, hermana, hermano, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos tomando una actitud farisea. Pertenecemos al bando de los fariseos. Por eso la Biblia dice que este pedacito de carne que tenemos, que se llama lengua, dice que es muy difícil de controlar. Y el que controla la lengua será capaz de controlar todo su cuerpo. Así que si usted quiere tener dominio propio, quiere tener el dominio del Espíritu Santo, sabe por dónde debemos empezar a practicar. Por controlar este pedacito de carne que se llama lengua. Porque si usted no la controla, no me venga a decir acá que va a controlar la ira, que va a controlar, quién sabe qué, no va a controlar nada. La prueba de fuego para tener dominio propio es controlar este pedacito de carne, ¿verdad? Que es un veneno cuando no la controlamos y destruye familia, destruye matrimonio, destruye iglesia, destruye ministerio, destruye ciudades, destruye todo. Tenga usted cuidado. Dios no nos puso como jueces. El único que juzga es Dios, no nosotros. Y si usted juzga, aunque diga que es santo, que es santa, y vea por encima de los hombros a los demás, la gran mentira es que usted no tiene nada de santidad. Es una falsa santidad que está viviendo. Es una falsa espiritualidad que está viviendo. Porque usted está juzgando. Es lo mismo. Santiago capítulo 3 versículo 14. Santiago capítulo 3 versículo 14 y 16. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Ya se dio cuenta que los celos son diabólicos? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Amigos de las redes, que los celos son diabólicos. A ver, ¿cuántos son celosos aquí? Nadie va a levantar la mano, ¿verdad? Nadie va a levantar la mano. Si no, pastor, nadie. Aquí todos somos santos. Estamos bien llenos del Espíritu Santo para estar de celosos. Bueno, quiero decirle algo. Que todos por naturaleza tenemos algo de celos. Algo de celos. Pero no es lo mismo tener algo a estar llenos de celos y que se convierta en celotipia, que ya es una enfermedad diabólica y destructiva. Como cuando el hombre o la esposa, ¿verdad? Y no puede ver la señora que platique con alguien más, ni con la amiga, ni con la compañera del trabajo, ni que la salude de mano, que la salude de beso, peor tantito, ¿verdad? Porque enseguida ya estás pensando, sí, de seguro andas con ella, de seguro es tu amante, de seguro, ¡y qué bárbaro! Y lo mismo pasa en viceversa a veces con el hombre, ¿verdad? No puede haber a la esposa que se acerque a otro hombre, ¿verdad? Y lo salude, le sonría, porque ya la está engañando, ¿no? Ya quien piensa todo eso, ese sí es un problema diabólico que hay en tu vida, hermano, hermana. Y lo mismo es eso, que no has cometido ni siquiera el acto de la inmoralidad sexual de adulterio, pero es lo mismo los celos, que si te encuentran en el acto del adulterio, es lo mismo. Pero para la gente no, quieren matar al adúltero, pero no quieren matar al celoso. Y es lo mismo. Y los fariseos son muy buenos para eso, ¿verdad? Para señalar eso. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15 dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ello muchos sean contaminados. La amargura. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tienes amargura en tu corazón? No es como que le vaya a responder, fíjate que sí, ¿verdad? Amigo y hermano de la Reda, ¿hay amargura en su corazón? No, pastor, Cristo me hizo libre, yo soy libre, y lo canto, libre, Cristo me hizo libre, Cristo me hizo libre. Y cuando ves a la hermana que te hizo algo, ¿verdad? Sientes que se te revuelve el estómago, que se te engarrota el hígado, ¿verdad? Porque no soportas ver a esa persona que yo no sé qué pasó entre tú y ella, pero que no lo has querido resolver y no te has querido reconciliar. Y que sabe cuál es la salida más fácil: huir del problema. Dice, mejor me alejo de ella, no la vuelvo a ver y me aparto de ahí. Fíjese que usted no fue sanado, no fue sanada. Está huyendo del problema y por eso prefiere mejor huir en vez de hacer una sana confrontación y reconciliarse. Y por eso mejor la gente anda huyendo de lugar en lugar, porque dices que ahí está la hermana Lupita, ahí está Elizabeth que me revuelve el hígado, cuando realmente lo que tenemos que hacer es reconciliarnos. Pero le digo, si usted se da cuenta de que alguien está lleno de amargura o es rencoroso o no quiere perdonar o no quiere reconciliarse, ¿acaso usted dice, vamos a echarle piedra al hermano, a la hermana, ¿verdad? Porque es un rencoroso. No piensa uno en echarle piedra. Pero si ves al hermano que fue un adúltero y engañó a la esposa, ese sí hay que echarle fuego con él y gasolina. Es el mismo pecado, el adulterio, como la amargura. Este fariseo decía, yo doy diezmo de todo lo que tengo, yo ayuno 2 veces a la semana, y a veces yo me pregunto, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene de cumplir con los ritos en la congregación si no queremos revisar en el fondo de nuestro corazón que hay cosas en las que estamos mal y no queremos aceptarlas? Hace muchos años conocí a un compañero y él sabía que yo soy cristiano, que sirvo a Dios, y él me decía, siempre me tocaba el tema y me decía, Freddy, me decía, ¿verdad que es bueno diezmar? Me decía él. Digo, sí, es bueno, lo dice la Biblia. Y él me decía, fíjate que yo diezmo de todo lo que gano, siempre diezmo. Pero yo sabía que él no llegaba a ninguna congregación, no tenía conocimiento de que él llegara a una congregación formalmente, no. Y yo le digo, oye, pero si tú no llegas a una congregación estable, no, dice, pero he leído que dar diezmo es bueno porque Dios te devuelve, por eso lo doy, me decía él. Era muy bueno en dar sus diezmos, era fiel, pero había otras cosas que hacía que no eran agradables delante de Dios y que él no las quería dejar. Y así es la actitud farisea. Haces cosas de las que te convienen, pero las que no te convienen no las quieres dejar de hacer. Y con Dios tenemos que ser radical, porque con Dios no funcionan los términos medios. Dice la Biblia, ojalá fueras frío o fueras caliente, porque a los tibios lo vomitaré de mi boca. Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás a media o estás bien metido con Dios? ¿Está usted a media o está bien metido con Dios, hermano? Porque a medias con Dios no funciona, ¿eh? Hay otro pasaje también que nos habla de esos detalles que a veces no son pecados visibles, pero que son pecados. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 31. ¿Ya estamos? Dice ahí el pasaje, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Para algunos el adulterio es pecado, y ya dijimos, y normalmente lanzamos el juicio que queremos apedrear a los que han cometido adulterio.
Pero cuando usted y yo decimos, a ese enojón, a esa gritona, vamos a matarlo, vamos a echarle piedra por gritón y por enojón y por iracundo. Cuando usted y yo hacemos eso, no, en eso no pensamos, porque pensamos que la gritería, el enojo, el mal genio es aceptable delante de Dios, pero el adulterio no. Y delante de Dios es lo mismo, es el mismo pecado el adulterio, como el que es iracundo, como el que es enojón, como el que es gritón, gritona. ¿Cuántas mamás gritonas hay aquí? Levanten la mano, mamás de las redes, ¿cuántas gritonas hay allá? No, ninguna, ninguna. Yo estoy llena del Espíritu Santo, pastor. La santidad sobre todo en mi vida. Pero vaya a escucharla allá a su casa un lunes a las 4 de la mañana que se durmió y el despertador no sonó y se acabó el gas y el marido está enojado porque el desayuno no está a la hora y los niños también se van a la escuela y no hay cómo hacerle desayuno. Y empieza la gritería, ¿verdad? Se olvida de la santidad. Lo mismo es la gritería, el enojo, la ira, que el adulterio. Pero el fariseo no lo ve así. Señala los pecados visibles, pero no señala los pecados ocultos. Y sabe, y ese bando y ese espíritu se han metido a la iglesia, porque de repente agarramos el bando de los fariseos y queremos echarle piedra a alguien que cometió un error, pero no quiere echarle piedra al que está de gritón, al que está de celoso, al que está de envidioso, al que está de amargado, de amargada. No pensamos en eso. Otro versículo para que sigamos ya casi terminando. En el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice ahí la palabra: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dice aquí la palabra, se lo vuelvo a leer: como pecado de adivinación es la rebelión. A ver, levante la mano aquí. ¿Cuántos rebeldes hay aquí? ¿Cuántos rebeldes hay allá detrás de las cámaras que nos están viendo? No, pastor, Dios me libre de la rebeldía. Yo soy bien humilde, yo soy bien obediente a mis papás. Las esposas dicen: a mi esposo nunca me le rebelo, pastor, en serio, por Dios bendito. Imagínense, hasta eso hace. Usa el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Yo soy obediente a la policía, al tránsito, al gobierno, al maestro, al jefe, al gerente. ¿Se da cuenta cuántos rebeldes habemos aquí? Al pastor, al líder. El día que usted no obedece a una autoridad, ¿qué dije? El día que usted no obedece a una autoridad, ¿sabe qué está pasando? Está usted siendo rebelde. Quien quiera que sea, papá, mamá, maestro, policía, tránsito, pastor, líder, gerente, está usted siendo rebelde. Y cuando habla usted de echarle piedra a un rebelde, vamos a apedrear al hermano por estar de rebelde, vamos a quemarlo. No, no se habla de eso. Lo vemos como algo natural, normal. La rebeldía es el mismo pecado que el adulterio delante de Dios. Pero queremos señalar los pecados visibles, los pecados ocultos no los queremos señalar. Otro pecado que dice la Biblia aquí: la obstinación es como el pecado de idolatría. ¿Qué es la obstinación? La obstinación, en palabras sencillas, hermano, es ser testarudo, es ser cabezón, es ser terco, es ser necio. La palabra que nosotros usamos los tabaqueños decimos, ¿verdad? Cuando alguien es cabezón, testarudo, necio, dice: es que cuando te montas en tu macho no hay quien te baje, ¿verdad? Así decimos nosotros coloquialmente. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando alguien está de terco, de necio, de obstinado, no hay quien lo saque de ahí. La terquedad, la necedad.
¿Y cuándo habla usted de echarle piedra a un necio, a un terco? Nunca. Pero a alguien que cometió adulterio, sí, ese sí, vamos a echarle piedra, fuego. ¿Se da cuenta usted de esa gran enseñanza que el Señor nos dio con el fariseo y el publicano? El publicano, sin embargo, se postró, se golpeaba el pecho, y no por golpeárselo, porque luego la gente agarra esa frase: tú nada más vas a tu iglesia a darte golpe de pecho, ¿verdad? Porque no cambia. Bueno, algunos sí, otros no. Pero el bando de los fariseos, el bando de los publicanos, son aquellas personas, aquellos creyentes que se quiebran, que se doblan, que reconocen que están mal, que reconocen que son seres humanos sujetos a error. Podremos ser muy espirituales, pero vamos a cometer errores. Podremos estar muy llenos del Espíritu Santo, pero somos humanos y nos vamos a equivocar y vamos a cometer error. Y por eso tenemos que ir a la presencia de Dios como el publicano y decirle: Señor, perdóname. Señor, ayúdame a corregir eso que está mal en mi vida. Y dice la parábola que estábamos leyendo en la parte final, ¿sí? Dice en el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora la gran pregunta que nos estamos haciendo en esta mañana: pastor, ¿cómo le hago para librarme del espíritu del publicano? ¿Cómo le hago para no estar viviendo una falsa santidad? ¿Cómo le hago para no estar viviendo una falsa justicia en mi vida? ¿Cómo le hago para salir de la arrogancia espiritual? Y la Biblia dice en Juan capítulo 8 que el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos redarguye. Cierto, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Cuando alguien está haciendo las cosas mal, el Espíritu Santo pretende convencerte para que tú te corrijas, te redarguye, te lleva a que tú te des cuenta de que estás haciendo las cosas mal. Pero ¿sabe qué pasa? Que luego pasa el tiempo, pasan los años, y empezamos a entristecer al Espíritu Santo. Empezamos a ignorar al Espíritu Santo. Y como lo ignoramos y no le hacemos caso, entonces el problema sigue estando en tu vida. Ya el Espíritu Santo está haciendo el trabajo de convencerte, pero usted y yo lo ignoramos. Ya no le hacemos caso. Es como cuando estás escuchando esa vocecita ya en tu interior que te dice: hey, eso que estás haciendo está mal. Hey, el camino por donde vas estás equivocado. Hey, esa actitud que estás tomando no es la correcta. Pero nosotros ignoramos al Espíritu Santo y empezamos a vivir en esa falsa santidad, en esa falsa justicia. Empezamos a caer en el espíritu del publicano, creyendo que somos santos, que somos perfectos, que somos espirituales, señalando el error de los demás, mínimo comparado con el nuestro. Y entonces usted la pregunta que hace: ¿y ahora cómo le hacemos? Si el Espíritu Santo ya no te redarguye, entonces ¿cómo le haces para salir de esa situación? En la Biblia hay varios ejemplos. Cuando ya no le queremos hacer caso al Espíritu Santo, entonces Dios va a usar personas, Dios va a usar circunstancias, Dios va a usar situaciones. Y aún así, si seguimos de necio y no queremos darnos cuenta de que estamos viviendo en el error, ¿sabes qué es capaz de usar el Señor? Hasta los propios animales y hasta un burro para hablarnos. Porque lo hizo así con Balán. Balán estaba en su terquedad, estaba en su necedad y no quería hacer caso. Y el ángel de Dios lo estaba estorbando para no cometer el error que quería cometer. Y era tanta la necesidad de Balán que el Señor tuvo que usar a un burro para hablarle, a la burra, a su asna, para hablarle y decirle: Balán, estás mal, corrígete. David era un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, un adorador tremendo. Con todo eso cometió su errorzazo. ¿Y sabe quién tuvo que corregirlo? ¿Quién tuvo que confrontarlo para que se diera cuenta de su error? Lo tuvo que hacer un hombre
de Dios, obviamente. Tuvo que usar al profeta Natán para confrontar al hombre de Dios, al ungido, al espiritual, al conforme al corazón de Dios, al adorador. No te asombres que Dios tenga que usar un hombre o una mujer de Dios. Dios puede usar a un niño y también puede usar a cualquier persona. Incluso al impío lo puede usar para reconvenirnos. Puede usar situaciones cuando nosotros no queremos darnos cuenta. Saúl estaba desobedeciendo a Dios, estaba en el error, y sin embargo él se atrevió a decir: yo estoy bien, yo estoy obedeciendo a Dios. Y Dios usó a otro hombre, usó al profeta Samuel, y le digo: ¿sabes qué, Saúl? Está desobedeciendo a Dios. Y fue el que le dijo esas palabras: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Eres un rebelde y eres un necio. No estás bien, estás mal. Pero él decía: yo estoy bien, yo estoy en santidad. Que Dios nos libre, hermanos, de estar viviendo con ese espíritu fariseo en nuestras vidas. ¿Sabe qué nos invita la Biblia? Y nos da el ejemplo el salmista. ¿Qué debemos de hacer? Con esto termino. Vamos al Salmos capítulo 139. Salmos 139. Salmos 139. Versículos 23 y 24. Dice el salmista, Salmo 139, 23. Fue y se presentó delante de Dios e hizo esta oración y le dijo a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista nos enseña que muchas veces nosotros, para tener cuidado con ese espíritu fariseo que no se infiltre en nuestras vidas, en la iglesia, en el ministerio, en la familia, debemos de ir constantemente a la presencia de Dios para que nos haga una valoración a conciencia, para que nos haga como una especie de escáner espiritual, para que nos haga un examen profundo de nuestro ser interior. Es cuando usted y yo nos desnudamos delante de la presencia de Dios y le decimos: Señor, tú me conoces y no puedes esconder nada delante de ti. Pero a veces es tanto ese espíritu fariseo y es tanto ese espíritu de necedad que ni siquiera nos damos cuenta, en serio. Y David se atrevió a decirle a Dios, parafraseado, le dijo: Señor, ¿quién podrá librarse de sus errores? Y entonces él dijo: líbrame de los que me son ocultos. A veces usted y yo podemos estar viviendo en el error. A veces usted y yo podemos estar viviendo equivocados y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta, con todo que usted y yo digamos que somos muy espirituales y que somos muy santos. Entonces por eso debemos de ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, muéstrame qué hay en mis pensamientos, muéstrame qué hay en mi corazón, muéstrame qué hay en lo profundo de mi ser. Y no porque usted y yo no nos demos cuenta, sí nos damos cuenta. El asunto es que no queremos hacer nada al respecto. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que seamos liberados de ese espíritu fariseo que tanto daño hace. Amén. Ahí en tu lugar, empieza a decirle al Señor, como le dijo el salmista: Señor, examina mis pensamientos, escudriña mi corazón, Señor.
Mira si hay en mí caminos de perversidad, de los cuales yo no me he querido dar cuenta, Señor. O no quiero aceptar que estoy equivocado o errado. No quiero seguir viviendo así, Señor. No quiero seguir viviendo por apariencias, haciéndole creer a la gente que soy muy santo, que soy muy justo, que soy muy bueno, cuando en el fondo de mi corazón quizás estoy albergando algo perverso, Señor, algo que no está bien delante de ti. Líbrame de esos pecados ocultos que no se ven a la vista del hombre, Señor, pero que ahí están. Si hay algo de eso en mí, dígaselo con valor y con transparencia al Señor. Si hay algo de eso, ayúdame, Señor, a sacarlo. Ayúdame a corregirlo. Esos pecados ocultos de ira, de enojo, de gritería, de celos, de amargura, de juzgar, de criticar, de señalar a los demás, de rebelión, de obstinación, Señor. Si hay algo de eso en mi vida, ayúdame a reconocerlo y a trabajar con eso, Padre, porque también eso es pecado delante de tu presencia. Ayúdame a tomar la actitud del publicano, Señor, que en todo momento estuvo rendido y postrado delante de ti. En el nombre de Jesús.